el día de hoy tenemos un plato fuerte a propósito de las deportaciones que ha decidido el gobierno de Estados Unidos, la administración de Trump, ¿verdad?, que definitivamente ha llevado a incertidumbre a algunos indocumentados latinoamericanos que viven en el país. Para esto tenemos aquí la visita nada más y nada menos de Alex García. Él es abogado, experto en política internacional, con quien estaremos conversando el día de hoy. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano mío. Un gusto. Okay, Alex, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es todo nuestro, de verdad que sí. Y nada, decirte que este es tu casa, su mundo, con el pueblo de Multimedios, su mundo. Alex García, ¿alguna panorámica de forma resumida de todas las medidas antiinmigrantes que ha tomado el presidente Donald Trump? ¿Hasta qué tiempo la gente le va a estar celebrando esos chistes y esos shows malos a Donald Trump? Y se le puede revertir en términos de que de alguna manera se afecte la economía norteamericana. Bueno, yo creo que es un tema de análisis todavía en proceso, pero yo creo que podemos dividirlo en tres partes. Primero, la campaña de Donald Trump. Recordemos que su campaña se centró en 4 elementos fundamentales, que a la larga fueron los 4 que le permitieron ganar. Primero, el más importante fue la inmigración. Se reconoció, o él hizo que se reconociera la inmigración como un problema de seguridad interna, porque decía que los migrantes implicaban como todo lo malo, ¿no? Ese fue el primer elemento. El segundo elemento de su campaña fue la economía. Decían que, bueno, tenía una inflación del 9% que no se veía en los últimos 40 años, sobre todo en la microeconomía. El tercer elemento fue lo que tenía que ver con la seguridad nacional y lo que tenía que ver, que decía que había un auge importante de la delincuencia. Y el cuarto, la política internacional, sobre todo los 2 conflictos, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Palestina. Bueno, esos 4 elementos fueron lo que le permitieron ganar. De hecho, la mayor parte de los votantes decían que esas fueron las razones. Y cuando él llegó al poder, hay muchas cosas que le podemos criticar, pero al menos en eso fue coherente. Y recuerden que tomó más o menos 100 órdenes ejecutivas tan pronto como llegó al poder. 72 fueron derogando acciones y elementos que había tomado antes Biden, o sea que fue como una revancha. Perfecto. Trató de eliminar toda la política personal o más institucional de Biden, y después 26 nuevas normas. Esos decretos se pueden dividir también en 4 grupos. Los primeros son grupos que tienen que ver con la migración, a ese nos vamos a centrar. Otro que tiene que ver con política internacional, por ejemplo, salir de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud o del Pacto de París, sobre todo el Pacto Verde. Eso tenía que ver con relaciones internacionales. Un tercer aspecto que tenía que ver con lo que podemos llamar ideologías, decir que solamente se van a reconocer dos géneros. Y otro paquete que tenía que ver con la administración, como por ejemplo decir que los funcionarios ahora tendrían que ser no necesariamente de carrera, sino administrativos de confianza. Dicho esto, ahora vamos a la pregunta, y perdone la introducción, pero creo que nos ayuda a entender un poco. Tan pronto como llegó al poder, en cuanto a las medidas que tienen que ver con la migración, 3 elementos esenciales. Primero, decretar que la frontera sur estaba en emergencia. Eso es muy importante, decretar la emergencia, porque antes, cuando tú cruzabas, te encontrabas con un agente de migración. Ahora cruzarás y te encontrarás con el ejército. Lo que implica con el uso de armas, con el uso de recursos, utilizar el ejército en la frontera para construir el muro, pero también en los procesos de interdicción. Eso también implicó reconocer la inmigración como un problema de seguridad nacional y empezarán las interdicciones, como por ejemplo meter presa a las personas. El inicio era que solamente se iban a meter presa a las personas que tenían antecedentes. Exacto, conflicto con la ley. Pero ahora no. Y ahora pero los militares norteamericanos, según la constitución de ese país, no están llamados a enfrentar temas civiles. Sí. Entonces, de alguna manera, Trump empieza dándose un tiro en los pies. Claro, pero al declarar la emergencia, la frontera le permite, como declaró de emergencia, entonces le permite utilizar la fuerza del ejército. Ahí vamos. O sea, en ese sentido, cuando él hace 2 elementos esenciales para poder utilizar la fuerza militar. Por ejemplo, decretar la frontera sur como una emergencia nacional y, por tanto, algo que me está afectando de una manera tal que yo puedo utilizar todos los recursos. Y segundo, decir que las bandas criminales de América del Sur son terroristas. Eso también le permite hacer un uso extraterritorial. Hablamos de los carteles. Los carteles, algunos, por ejemplo, son narcotraficantes, pero otros, por ejemplo, el Tren de Aragua es un grupo criminal organizado. Pero fíjate que el decretar los grupos terroristas le abre un abanico de posibilidades enormes. Intraterritorial,
territorial, el uso de las Fuerzas Armadas y de todos los recursos posibles, incluso extraterritorial, porque dado que el terrorismo es un crimen internacional, también se puede atacar en los países donde se consideran emisores. Y respecto a ayer, se decretó una nueva ley que lleva el nombre de una joven que fue violada el 22 de febrero y asesinada. Esa joven fue asesinada, violada y asesinada por un joven, bueno, un señor, que había entrado de manera ilegal, era indocumentado y que había sido antes detenido por robo, por hurto, y entonces fue liberado mientras se le llevaba el proceso. La nueva ley dice que, bueno, todo migrante que tenga un antecedente que sea de un delito mínimo, o la denuncia, fíjate que ese es el problema, que no necesariamente no es comprobado, el hecho comprobado, porque antes tendrías que pasar, antes de que eso tendría que tener una sentencia definitiva. Dice, no, simplemente por la denuncia o por la presunción, entonces vas a ser prioridad para la expulsión. Pero también se abre otro abanico, que es la posibilidad de que, dado como es una emergencia nacional, de llevar las redadas dentro de espacios que antes se reconocían como santuarios, que son escuelas, iglesias, centros comunitarios. Y quizás lo más alarmante, cada estado tiene la posibilidad legítima y soberana de repatriar a personas o expulsar de manera legítima a los ciudadanos. Ahora, el conflicto internacional está en las condiciones que se están dando. Primer conflicto importante con Colombia. El presidente Petro había aceptado que retornaran en el domingo, nos dimos el domingo completo en eso, había aceptado que retornaran algunos de sus ciudadanos colombianos, pero después se dio cuenta que venían en aviones militares y en condiciones de criminales, como por ejemplo tenían esposadas las manos, una cadena a la cintura, una esposa en los pies. Ellos decían, bueno, es que son 100 y pico de personas y aquí tenemos 6, 7 agentes. Claro, pero lo que pasa es que recordemos, aunque se nos hace difícil, y ayer hubo una declaración, en el derecho internacional los migrantes no son criminales. Estamos hablando de que no son retornados, que ya son convictos o exconvictos que cumplieron una pena. ¿No hay sentencia de nadie? No hay sentencia de nadie. La mayor parte de los que venían ahí, fíjate que aunque el gobierno de Trump dijo lo contrario, todos los que fueron retornados a Colombia, ninguno tenía ni un antecedente, ni una comisión de delito por la que fueran imputados. Correcto. Entonces Petro dijo que no los recibía y la respuesta de Trump fue desproporcional. Primera medida fue cancelar la visa de Petro, sus seguidores y todo el mundo, como 2.000 personas. Sí. Todo el que huele a Petro se va sin visa. 2.000 personas más o menos. Después cancelar la emisión de visas desde Bogotá. Tercera medida era decir que todos los productos que llegaran de Colombia iban a tener un arancel, primero del 25 y después del 50, y que iba a hacerse una revisión especial a todos esos productos. Pensando de que en 2 semanas tenemos San Valentín y el principal exportador de rosas, de flores es Colombia y de café, casi el 80%. Entonces, en ese sentido, la respuesta de Petro fue, bueno, si tú me haces eso, yo respondo con retaliación y te doy lo mismo, pero después tuvo que recular. ¿Cuál es mi miedo para la región? Hay otros países como Brasil que también han denunciado esto, también Honduras. Mi miedo es que al debilitarse el sistema internacional, al debilitarse el sistema de derecho internacional, todos los países estamos propensos a que se lleve una agenda, no quiero decir neointervencionista, pero de debilitamiento de lo que conocemos como el respeto mutuo entre los estados. Fíjate que le ha hecho 3 declaraciones que son alarmantes. Bueno, por ejemplo, decir que se va a recuperar el canal de Panamá porque ahora lo tiene fundamentalmente China. Eso es un problema porque el modo en el que lo tendría que asumir es con la fuerza militar. Correctísimo. ¿Y qué apertura hace eso? Y a mí el primer llamado de atención es eso. Si ahora se le permite a Estados Unidos aceptar intervenir Panamá, claro, que evita que China retome Taiwán con sus salvedades, sus diferencias, ¿no? Pero claro, que tome, o que Rusia vuelva a tomar los mares cálidos, como por ejemplo la salida a Sebastopol. Eso es un gran problema. Otro problema, como él dice, ya él cambió el nombre del canal de, ¿cómo se llama? El Golfo de México. Ahora el Golfo de América. Y ya Google lo cambió. Ya Google Earth va a decir Golfo, en Estados Unidos, Golfo de América. Claro, si un país unilateralmente puede cambiar el nombre de algo tan compartido como un mar, un golfo, mal precedente hacemos. O por ejemplo que pueda... O sea, que ahorita el mar Atlántico se puede llamar... mar americano, mar Trump. Entonces, ahí tenemos un gran problema y después decir que va a poder invadir Groenlandia porque lo necesita. Las declaraciones que da la presidenta de México, de Honduras, Honduras. Xiomara Castro, quien ha dicho que si sus connacionales no son tratados con dignidad, pues ella pudiese pedir que sean sacados o canceladas las bases
militares, creo que son unas 2 que tiene Sí, Estados hay Unidos. 2, sí. ¿Se puede ver esto dentro de un discurso de amenazar con carabina vacía? Fíjate que ella hizo una cosa que hubiese sido muy buena. Trump dice, bueno, yo no necesito a nadie, todo el mundo necesita a Estados Unidos. Eso es cierto si los países se mantienen separados. Pero si ahora mismo ella convocó a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, a la CELAC, a tener una reunión de emergencia y se canceló por falta de quórum. Recordemos que en la CELAC, quizás no todo el mundo lo sabe, para que en la CELAC, en la que están todos los países de América Latina y el Caribe, salga una resolución, es por unanimidad. O sea, no pueden ser mayoría, unanimidad. No puede decir que 3 de Claro. 4, no. Y como no había quórum, tiene que como haber la un quórum mayoría general. no iba a ir, ella dijo, bueno, pues se cayó. Pero ella tenía una muy buena propuesta. Ella decía, mira, el único modo en el que podemos enfrentar la crisis migratoria que nos viene es en común. Y yo creo que ahí Xiomara, cuando dice que no va a aceptar a los nacionales en condiciones infrahumanas o como criminales, sí está amenazando sin tener cómo responder. ¿Quién tendría Porque cómo son responder? nacionales. Brasil. Fíjate que cuando Lula habló, sí se cambiaron las condiciones. Primero porque Estados Unidos sí tiene mucho que perder. Brasil, Estados Unidos es el 4º mercado, no es el primero es China, el segundo son otros países el segundo y el tercero son otros países de la región, el tercero es la Unión Europea y el 4º es Estados Unidos. Entonces dice, bueno, si tú me cortas el comercio, a mí no me afecta tanto, pero sí lo puede hacer con Colombia, por lo que sabe, porque sí lo puede hacer con México. Y evidentemente con países pequeños como Honduras, que dependen tanto de la ayuda. Un ejemplo, ayer se suspendieron todas las ayudas federales. Después podemos hablar un poco de cómo eso se traduce, pero el hecho de que haya suspendido las ayudas estatales a muchísimos programas va a afectar evidentemente a algunos países. Y dado el precedente... ¿Cuál es el programa y países? Y luego entra William. Ok, él dijo, todas las ayudas estatales, internacionales de cooperación se suspenden. Y hay como que explicar algo. Dentro de las relaciones internacionales existen 2 tipos de modo de dar los estados. Uno se llama ayuda, y ayuda es cuando hay una circunstancia X, tú das porque tú quieres solucionar ese problema. Como por ejemplo, cuando hay un huracán. Y tú no esperas nada a cambio. República Dominicana está necesitada por un huracán, pues yo te doy. Otro es la cooperación. Y la cooperación sí necesita o espera reciprocidad. Y la reciprocidad no necesariamente es económica. Yo te voy a dar tal cosa esperando que tú votes por mí en tal o cual lugar. Correcto. Y lo que dice Marcos Rubio es que ahora, al momento de Estados Unidos dar dinero, necesitará hacerse 3 preguntas. ¿Cómo ayuda a Estados Unidos a hacerse más grande? ¿Cómo ayuda a Estados Unidos a hacerse más fuerte? ¿Y cómo ayuda a Estados Unidos a hacerse más seguro? Por tanto, toda ayuda que salga de eso no funcionará. Pero pensemos que hay ayudas muy importantes. Por ejemplo, USAID ayuda a las personas con VIH, con los retrovirales, ¿no? El medicamento que utilizan, porque de por sí es muy costoso. Eso evidentemente no va bajo los 3 principios que estamos hablando. Entonces, se quitará permanentemente esa ayuda a las personas que dependen casi su vida para poder tener esa asistencia. Un programa que se suspendió en África, el programa de alimentación materno-infantil. Sabemos que hay algunos países como Ghana, que están en una crisis importante, se le daba alguna ayuda para que los niños tuvieran leche. Bueno, se suspendió. Evidentemente, como no va dentro de esas 3 preguntas, se quedarán excluidos. Quizás eso tiene un doble rasero. Estados Unidos quizás estaba dando mucho dinero que no necesariamente tenía retorno, pero ese es el precio que pagan los países cuando quieren tener influencia fuerte. 2 preguntitas. Estamos conversando con el señor Alex García, que es experto en política internacional. Alex, el contrapeso de Estados Unidos, que es el Congreso, no se ha visto en acción. No hemos sentido el Congreso en este tipo de medidas, en estas órdenes ejecutivas que está llevando a cabo el gobierno federal, la administración de Trump. Esa es una pregunta. ¿Qué ha pasado con esto? Hemos visto recientemente algunas publicaciones de nuestro congresista, Adriano Espaillat, pero no sentimos la contundencia del Congreso enfrentando a un Donald Trump haciendo esto con América Latina. Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, esta agresividad de la administración Trump para Latinoamérica, ¿verdad?, que siempre ha sido, como quien dice, el padre de todos estos países, ¿verdad?, el hermano mayor, para así ponerlo. Sí. ¿No le da una apertura a otras potencias como China de que sí sean condescendientes o que abran mercados en esos espacios donde ahora Estados Unidos está maltratando? Sobre lo primero, pensemos de que todo este embrollo
son en 8 días que tiene el gobierno, ¿no? Quizás no ha habido posibilidad de reacción. Ha habido reacción de algunas instancias jurídicas, como por ejemplo la norma de decir que los que nacen en Estados Unidos no se aplicará el derecho de tierra, el ius soli, sino el ius sanguinis. Ya un juez dijo, pero fíjate que son suspensiones temporales, 2 o 3 meses. O por ejemplo lo que tenía que ver con esto, con la suspensión de ayudas. Se hizo un recurso judicial, pero hasta el martes. Entonces, quizás el Senado no ha tenido, o las 2 cámaras no han tenido posibilidad de respuesta. Pensemos que Donald Trump sí ganó la mayoría, pero no la totalidad. No tiene las 2/3 partes que necesitaría para pasar todo. Por eso está llevando ahora a través de órdenes ejecutivas. Habrá que ver en las próximas semanas cuál es la reacción del Congreso. Pensemos que las leyes en general, para ser articuladas y después discutidas y después que puedan ser aprobadas por las cámaras legislativas, toman tiempo. No es tanto igual como el Poder Ejecutivo, que da un decreto y punto. Dentro de las cámaras deben tomar un mayor tiempo y quizás vamos a ver ese problema ahí y también vamos a ver definitivamente en los tribunales cuáles límites van a tener. Eso nos tomará tiempo. Y sobre lo segundo, entonces, en lo segundo, tomando en consideración que China está bien muy enfocado en el One Belt, One Road, la nueva ruta de la seda, incluso propuso en Nicaragua hacer su propio canal. Así es. Y está buscando acercamiento en Latinoamérica y ha alcanzado, ¿por qué no?, ayudar a muchos países en Latinoamérica, incluyendo República Dominicana, que restableció su acuerdo diplomático con China y sale de Taiwán. Esto no acerca más a las Américas a China y lo aleja de Estados Unidos, estas políticas. Sí, eso sería en un espacio donde hubiese igualdad de condiciones para la negociación. Por ejemplo, si ahora mismo yo digo, me voy con China y no tuviera miedo a las represalias, sí, pero por ejemplo, si ahora mismo Estados Unidos dice, bueno, te acercas a China, pero mientras tanto yo te voy a afectar al 20% de tu población que está en Estados Unidos, uno lo tiene que pensar. Porque digamos que ahora mismo diga, bueno, por decirte algo, se van a poner un impuesto del 50% a las remesas. Eso nos afectaría muchísimo. Voy a sacar la inversión extranjera directa. Voy a quitar la cantidad de turismo, voy a limitar el turismo. Voy a hacer que Estados Unidos no pueda haber vuelos directos. ¿Qué sé yo? Uno viendo la arbitrariedad con la que está este presidente reaccionando, cualquier país pensaría cuál es la reacción que va a tener si me acerco a China. Piense que cuando Venezuela se acercó a China, ¿no?, sobre todo después de las sanciones del primer gobierno de Trump, implicó unas sanciones que estranguló la economía, estranguló el comercio, y no todos los ciudadanos están dispuestos a eso. República Dominicana, que es un país muy abierto, con una clase media muy acomodada, pensemos cuánta gente de nosotros tenemos Netflix o Amazon. Para tú hacer un tipo de medidas como esa, tendrías que estar dispuesta a tu población también a asumir lo que viene de allá para acá. O sea, ¿cuánta gente estaría dispuesta a que mañana nos quiten, por decir algo, el McDonald's, el Netflix, el Wi-Fi, no sé, como cosas como esas? Entonces, solamente como bloque si pudiésemos. Si ahora mismo dicen tú no te puedes enfrentar a 34 estados de América. No se planta. Y dice, si decimos, mira, nosotros vamos a hacer... para allá que nosotros sabemos qué vamos a hacer. En política migratoria, bueno, pues entonces nosotros vamos a tener una política común que no lo aceptamos. Tú no lo puedes tirar del aire. Exacto. Y vamos ahora mismo, política comercial, bueno, tú me subes el arancel, los 34 subimos el arancel. Pero eso es en un mundo ideal. Parece que cada país vive su propio interés. Y Estados Unidos estamos muy acostumbrados a las relaciones bilaterales. Pensemos que República Dominicana, para bien o para mal, tiene una cercanía no solamente geográfica, sino una cercanía ideológica, pero una cercanía cultural, y el 20% de nuestra población está en Estados Unidos. Los 3 pilares fundamentales de la economía nuestra dependen de Estados Unidos. Pensemos que la producción nacional es muy bajita si tú piensas, ¿de qué vive República Dominicana? De las remesas, primero. Segundo, del turismo. Tercero, la inversión extranjera directa, y cuarto, las zonas francas. Después pudiéramos hablar de producción nacional agrícola. El presidente Trump le ha dicho al país norteamericano que quiere no reconocer la nacionalidad de los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. Así es. Si eso lo retrotraemos al pasado, entonces el presidente Trump no pudiese ser ciudadano norteamericano porque su madre es inmigrante. Sí. Está aprobado con documentos. Sí, es decir, no sé qué tipo de vacío existencial tiene el presidente Donald Trump con los latinos, porque él no es norteamericano de pura cepa. Porque si bien su padre es norteamericano, su madre no. Y su esposa su esposa también. Viene de un país. Es decir, si la esposa de Trump tuviese un hijo ahora mismo,
no fuese norteamericano, si aplicamos la propia normativa que quiere imponerle a los otros. Esa es una. La segunda, ha declarado el presidente Trump que tiene 30.000 camas en la base de Guantánamo para llevar refugiados. Estamos frente a un nuevo Auschwitz de Polonia para la implementación de campos de concentración. El Führer. Entonces, la distancia a través de esta medida que hay entre Hitler y Trump es bastante estrecha. Yo empezaré de atrás para adelante. Todos, vuelvo a repetir, todos los estados tienen el legítimo derecho de repatriar a las personas de acuerdo a las condiciones de su normativa interna. O sea, es normativa interna decir, mira, tú eres nacional bajo tales condiciones, tú no eres nacional bajo tales condiciones. Eso es normativa interna. Claro que sí. Y yo puedo decir, para el momento de deportar, puedo hacerlo de tal o cual procedimiento. Ahora, durante todo el proceso debe respetarse, valga la redundancia, 3 cosas. Primero, el debido proceso, que es la posibilidad de que personas que digan, mira, yo estoy aquí, pero no porque quiero, porque soy refugiado, y lo demuestres. El Estatuto Internacional de los Refugiados dice, mira, yo no puedo sacar a esa persona por condiciones de humanidad, ¿no? Si yo digo, mira, yo salí porque me están persiguiendo políticamente, bueno, tiene que existir el debido proceso, en el proceso mínimo por lo menos. Segundo, que durante todo el transcurso de la repatriación se les respeten los derechos fundamentales. Y tercero, la posibilidad de que al momento de ser retornados pueda ser en las condiciones más favorables. Si ahora mismo tú dices que, recuerden que Guantánamo, para las personas que no saben, es una base militar dentro de Cuba, donde usualmente se envían a los terroristas. Ahora mismo hay una gran cantidad de terroristas que casi siempre tienen penas muy largas. Si no son cadena perpetua, son penas muy largas. Ahí mismo hay una base para recepción de migrantes que no está siendo utilizada, y él dice que tendrá 30.000 camas. Eso podemos discutirlo. Ahora, lo que yo creo que no se discute es lo que vino después de eso, vino una coletilla. Exacto. Porque él dijo, vamos a tener 30.000 refugiados de personas que son tan peligrosas que no queremos ni siquiera devolver a sus países, no queremos retornarlo a sus territorios. ¿Y quién Entonces, ¿quién decide que son tal o cual peligrosas? Y que tienen Y que muchos de ellos probablemente no tienen proceso definitivo. ¿Bajo qué proceso? Ahí vamos. Entonces, si yo como República Dominicana digo, mira, está bien, tú me lo vas a deportar, pero tráemelo a mi país, y te dicen no, porque yo ni siquiera a ti te lo voy a devolver. Ahí yo creo, y es lo que vuelvo a decir, el problema está en la brecha que se abre. Yo, como internacionalista, siempre pensaré que la fortaleza del sistema se mide con la fortaleza de las normas. ¿Por qué? Porque si todos aplicamos las normas, mejores o peores, por lo menos tenemos una previsibilidad. Y tú dices, bueno, cuando yo me comporto de tal modo, la respuesta va a ser tal. Pero si yo tengo un presidente de una potencia que hemos tenido como paladín de 2 cosas, libertades y democracia, y ahora la arbitrariedad es la norma, abrimos dentro de las relaciones un abanico que terminará afectándonos a todos. Muy bien. ¿Dónde está esa gran defensora de los derechos de los migrantes, llamada Amnistía Internacional, que nunca me ha sacado el dedo de la llaga, que siempre está pendiente para señalar a la República Dominicana de racismo y de todo lo que se puede uno imaginar? ¿Qué ha pasado? ¿Usted tiene algún tipo de información sobre algún detalle que ha dicho Amnistía Internacional acerca de estas órdenes ejecutivas de Donald Trump, de estas políticas que ahí está llevando a cabo Estados Unidos? ¿Siendo algún tipo de información de Amnistía? Siendo justos, los informes que hace cualquier institución seria son trimestrales, o sea, en general, mínimo trimestralmente. O sea, una institución seria no puede pero aquí los trimestres pasan muy rápido, ¿eh? Digo en general, o sea, antes de meterme en eso. Sí, no, porque aquí los trimestres pasan muy rápido aquí adentro. Antes de meterme en eso, pero en general un análisis serio te implicaría una política mínima de 3 meses, porque tú dices, bueno, ahora mismo él empezó eso, pero puede que mañana se caiga. Entonces, para yo evaluar un periodo mínimo, ¿no?, de relaciones internacionales, un corte serio serían por lo menos 3 meses, así que quizás no. Pero recordemos que aquí una discusión también importante es el derecho internacional respecto a los delitos que se puedan cometer internacionalmente. Quizás como clase, yo que soy más profesor, hay una cosa que se llama el Estatuto de Roma, que es lo que dice cuando un país o un individuo dentro de un país comete crímenes internacionales, como crímenes de lesa humanidad, ¿quién lo juzga? Bueno, hay una Corte Penal Internacional que se encarga de esos procesos. Estados Unidos no pertenece al Estatuto de Roma, nunca lo firmó. Entonces, si ahora mismo comete ese tipo de delitos, ¿cómo se llama? Instituciones como Amnistía Internacional pueden hacer un informe, pero dentro de los países no tienen competencia. Entonces voy a lo segundo. Recuérdate que los organismos internacionales o las ONGs, los organismos no gubernamentales internacionales o ONGs, entran a los estados
porque los estados así lo permiten. O sea, antes de que un organismo internacional entre a un estado, no tiene ninguna competencia, ninguna. Digamos, vamos a poner UNICEF. Después, antes de que UNICEF sea aceptado por el Estado Dominicano, no tiene ninguna competencia. Por ejemplo, la República Dominicana no firmó el Estatuto de los Refugiados, entonces no me pueden aplicar. No pueden aplicar. A menos que se vuelva una norma consuetudinaria. Pero no se nos puede aplicar. Ahora, después que un Estado acepta que un organismo internacional venga, se supone que es para que le asista. Y tú dices, por ejemplo, UNICEF, yo quiero manejar a los niños, yo acepté que UNICEF venga para que me acompañe en los procesos con los niños. Sí, proceso de acompañamiento. En caso de que yo no lo haga, lo que le corresponde a ese organismo internacional es hacer un informe sobre las cosas que yo estoy violando. Así que en inicio, yo creo que, yo soy profesor de Derecho Internacional. Como Derecho Internacional yo enseño a los estudiantes que si bien es cierto, podemos ver como injerencia que algún organismo internacional o ONG nos ha hecho un boche, siempre hay que recordar que es la soberanía del Estado quien se lo ha permitido. O sea, es el Estado Dominicano. Y los acuerdos alcanzan rango de constitucionalidad. Y recordemos que ¿cómo se llama? Pacta suma observanda. Después que tú pactas algo, como por ejemplo darte una competencia, tienes que cumplirlo. Entonces, y los estados son los que le dan competencia a esas instituciones. Entonces, a partir de esa reflexión y tomando en consideración que Amnistía Internacional no suma nada absolutamente a República Dominicana, ¿cuándo tú crees que nos podemos salir de esa vaina? Vuelvo de nuevo, yo soy como muy crítico en todos los aspectos. Yo creo que cuando un organismo internacional nos dice algo, yo soy muy de pensar en la institucionalidad. Yo cuando me dicen evalúa un gobierno, yo voy a utilizar dos parámetros. ¿Cuánto fortalece las instituciones? ¿Cuánto fortalece el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional? ¿Por qué? Porque los gobiernos pasan. Entonces, cuando viene un informe, a nosotros nos corresponde tres cosas. Primero, los datos no se... A ver, una opinión no puede rebatir un dato. Entonces, lo que tú me dices, si Amnistía Internacional me dijo tal, como yo, siendo un Estado responsable, digo, mira, eso es mentira porque A, B, C, D, E, F. No con opiniones, ¿no? Sino decir, mira, si tú dijiste que yo deporté 25 niños, mira, yo tengo aquí la respuesta de que esos 25 niños yo los... Esto, ¿no? Pero desacreditar no nos ayuda mucho porque puede ayudarnos a fortalecer las instituciones. Pensemos en algo sencillo. La CEDAW, que es la Convención contra la Discriminación de las Mujeres, cada año República Dominicana tiene que enviar un informe. Gracias a la CEDAW y a los boches que no han echado, las mujeres tienen algunos derechos que no tenían antes. Pensemos, bueno, los que estudiamos Derecho, que recuérdense que hasta la Constitución y del 96 existían unas cosas que llamábamos crímenes pasionales, que ciertamente te eximían de que si tú mataste a tu mujer porque la encontraste siendo infiel, bueno, pues ya tú no tenías responsabilidad penal. Eso lo tuvimos que cambiar por la CEDAW. O, por ejemplo, en pleito de marido y mujer nadie se mete. Los golpes tampoco eran condenados con la rigurosidad que actualmente se hace. Pero gracias a la CEDAW, cada vez nos echaban un boche, bueno, pues lo mejoramos. Así que muchas de las consideraciones positivas de la mujer han dependido de boche que no han echado. Entonces, yo creo que en general, incluso Amnistía Internacional u otros, es decir, mira, tú me estás acusando de que yo soy racista. ¿Y esos boches no violentan la soberanía? La soberanía, pensemos a los que no estudian Derecho, lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Y un bloque de constitucionalidad dice que los acuerdos internacionales debidamente firmados y ratificados empiezan a formar parte de la Constitución. Entonces, tú eres soberano de hacer lo que tú quieras, por decirlo así, antes de que firmes. Correcto. Pero si ya tú firmaste y es parte de tu Constitución, es tu Constitución la que te obliga. Por ejemplo, cuando alguien me dice, si como nosotros y con esto cierro, perdón, si nosotros tratamos mal o bien, no sé, al migrante, y dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros firmamos tal tratado que nos obliga y es contra la soberanía, dice, no, porque es tu Constitución la que dice que tú tienes que respetar eso. Correcto. Porque ya tú debidamente lo ratificaste. Que después podemos denunciar un tratado internacional y después decir que recordemos que solamente se denuncian si las condiciones han cambiado radicalmente. Si las condiciones cambiaron, pensemos que nosotros firmamos el acuerdo de, ¿cómo se llama esto?, de la Organización Internacional del Trabajo en el 92. Decimos, mira, lo que pasaba en el 92 era muy distinto, lo denunciamos. Si eso es así, pues podemos, pero mientras tanto hay que cumplirlo. Muy bien. Señores, estamos en una interesantísima conversación con el señor Alex García, una estrella del derecho internacional. Señores, esto es cátedra lo que se está presentando aquí en este momento. Y vamos a preguntarle a Alex García cómo va a impactar en los próximos días esta política que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, si se podrá mantener en el tiempo y qué, de acuerdo a su expertise profesional, qué él vislumbra, qué se espera que va a pasar, si el Congreso va a ser o no contraparte. Estamos conversando con Alex García, experto en Derecho Internacional. Y el señor
Leonardo tiene una pregunta para... Alex García, el 5 de febrero viene el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dígase el canciller. Y nosotros especulamos porque mirando la situación que hay en Haití, donde el propio gobierno declaró alerta 4, hablamos del gobierno norteamericano, donde le prohíbe a los ciudadanos norteamericanos visitar Haití y que naves, tanto civiles como militares, aterricen en Haití. ¿Vendrá Marco Rubio a presionar al presidente Luis Abinader para que acepte los deportados haitianos en la República Dominicana? Yo creo que eso como que ahí sí le podemos responder muy fácil. No, yo no creo que en ese sentido la colaboración República Dominicana en eso ha sido como muy enfático. Recordemos que la asistencia que ha sido el Consejo de Seguridad República Dominicana respecto a Estados Unidos son 3 aspectos. Primer aspecto que necesita República Dominicana. Recordemos que el tema haitiano es un tema de seguridad nacional. Cuando la gente dice, ¿por qué el canciller va a la ONU? Porque nos corresponde a nosotros, como Estado en esta condición, pelear o luchar de manera internacional para que Haití esté bien, porque es un elemento de seguridad nacional e interés nacional. Entonces, si Marcos Rubio viene a República Dominicana, sabe que hay algunas condiciones que necesitamos. Primero, que la MSS, la Misión Multinacional de Asistencia en Haití para la Seguridad, sea transformada en una misión de la ONU. Eso es muy importante porque fíjense que el gran problema de la misión actual, de su efectividad, es que necesita 3 tipos de recursos. Necesita gente, necesita dinero, necesita gente y necesita armas. Y no lo tiene porque se había estimado que necesitaban 2.000 millones al año para hacerla efectiva. Y solamente donó a Estados Unidos 360 millones. Entonces, un problema importante. Si se transforma en una misión de la ONU, tiene primeros recursos, tiene armas y tiene una expertise. ¿Y no quedó a deber la MINUSTAH en Haití? ¿Perdón? ¿No quedó a deber la MINUSTAH en Haití? La MINUSTAH salió bajo unas circunstancias muy deplorables, especialmente lo del cólera y lo de las violaciones. Sí. Sin embargo, es la mejor opción para, si nosotros queremos elecciones, se supone que el gobierno de ahora de Haití es un gobierno de transición para crear las condiciones para elecciones a final de año. Pero fíjense que es casi imposible. A República Dominicana, que tiene un sistema ya más o menos establecido, nos toma más o menos 2 años de logística. Entre lo que se realizan la renovación de las cédulas, se hace el padrón, se le informa a los partidos, se dan inclusive las boletas, se lleva al territorio. Necesitamos para eso un tiempo larguísimo y tenemos recursos y tenemos cierta estabilidad. Pensemos en Haití, donde el 3/4 partes del territorio no están siendo controladas por el gobierno. Es muy difícil, ¿no? Entonces, nos corresponde en esa parte. Y Marcos Rubio, yo creo que ve en República Dominicana un aliado. Fíjate que nosotros no hemos sido identificados como ninguno de los países enemigos. No somos los malos. Nos dijeron de los países que lo está haciendo bien en República Dominicana. Tenemos que aprovecharnos de eso. La congresista David Wagner, sí, acaba de decir que de dinero de los contribuyentes norteamericanos serían sido donados, creo que 42 millones y un piquito de dólares a la República Dominicana para el mejoramiento del sistema carcelario, pero que ellos no alcanzan a ver en qué ha mejorado. De alguna forma y manera, le pide explicación a la República Dominicana sobre la inversión de estos recursos. ¿A quién le toca? ¿Al gobierno central o a la Procuraduría? No, le corresponde al gobierno central, a través de la Cancillería, con asistencia de la Procuraduría. Como es un requerimiento, nosotros tenemos una cosa que se llama el viceministerio en Cancillería, ¿no? Existe un viceministerio de Cooperación Internacional que corresponde, que debería manejar ese tipo de cosas. Es cierto que a veces un alcalde va y pide una colaboración, pero debería ser por Cancillería. Y recordemos que es un tema de interés bilateral. Si nosotros somos lo suficientemente transparentes como para decir dónde se usaron los recursos, recibiremos más. Si no, no los recibiremos. Y pensemos que es una condición de algunos acuerdos. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea no te da nada que tú no puedas hacer la accountability, ¿no? Si tú no puedes dar las razones. Y yo creo que eso es genial. Si los países que dan dinero pueden pedir después una cierta rendición de cuentas, eso es genial porque nos asegura como Estado que las cosas vayan bien y después que el otro que está donando esté feliz y nos pueda dar después más. Bueno, Alex, muchísimas gracias, hermano mío. De verdad que encantado de tener a un especialista, abogado experto en política internacional como Alex García. Sí, tiene que volver. Aquí en su mundo. No, claro. Tiene que volver y después de la visita de Marco Rubio tiene que volver. Tiene que volver. Su Mundo TV.